Ok. Bueno, nosotros vimos un ejemplo del efecto de la selección natural en organismos sexuales, ¿verdad? Que era el caso de los insectos y los insecticidas, ¿verdad? Pero no construimos un modelo matemático para esto. Bueno, ahora lo vamos a hacer, pero para construir un modelo matemático, perdón, para organismos con, con reproducción sexual, hace falta que nosotros primero encontremos una forma de simular el sexo, ¿verdad? Y entonces esto es algo que puede parecer en un primer momento complicado, pero ya van a ver que en realidad se puede solucionar de una forma muy simple. Esto es lo que Holden llamaba la estática. Tomen en cuenta que ya hemos visto entonces los nombres de todas las figuras clave de la nueva síntesis evolutiva. Esos nombres son Fisher, Wright y Holden, ¿no? Ok, entonces, ahora lo que vamos a ver es fundamentalmente, esto da cuenta del flujo de genes entre generaciones, pero donde en este caso vamos a trabajar con organismos diploides sexuales, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo simular el sexo de forma matemáticamente. Una cosa importantísima es que aquí vamos a suponer que no actúan las fuerzas. Y por fuerzas hace referencia a las fuerzas evolutivas. ¿Y estas cuáles son? Bueno, es la selección natural, ¿verdad? Que ya hemos visto. Y además las otras que les mencioné en el video anterior. Es la mutación, la migración y la deriva genética. Entonces, estas cuatro son las fuerzas evolutivas. Entonces, la pregunta que vamos a intentar responder aquí es si el cruzamiento, o sea, el sexo, por sí mismo altera las frecuencias génicas. ¿Qué quiere decir esto? Las frecuencias de los diferentes alelos, ¿verdad? Entonces, para esto, la solución a esto surgió de forma independiente, que se la debemos tanto a Hardy como a Weinberg, uno era un matemático y otro era un médico, ¿no? Y esto es lo que se conoce hoy en día como las proporciones de Hardy-Weinberg. En algunos casos lo llaman el equilibrio de Hardy-Weinberg. Sin embargo, en realidad, si tomamos en cuenta que estamos suponiendo que no actúan las fuerzas y que desde Newton para acá pensamos que los equilibrios se deben a que hay fuerzas que se contrarrestan, entonces esto no es realmente correcto llamarlo un equilibrio, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer algunas definiciones, ¿no? Entonces, vamos a suponer que nos encontramos en el caso de que hay un gen que tiene dos alelos, el alelo A1 y el alelo A2. Entonces nosotros podemos tener estos genotipos que están aquí, el genotipo A1A1, que es un homocigoto, el genotipo A1A2, que es un heterocigoto, y el genotipo A2A2, que es otro homocigoto. A cada uno de ellos los vamos a la frecuencia de cada uno de estos genotipos, los vamos a llamar P, H y Q. Pero vean ustedes que esta P y esta Q están mayúsculas para diferenciarlas de la P y la Q, que hacen referencia a las frecuencias de los alelos, ¿verdad? Estas son frecuencias de los genotipos, ¿verdad? Entonces la frecuencia de este genotipo, ¿verdad? Que es el genotipo A1A1, es el total de individuos que tienen este genotipo entre esta N, que es el número de individuos total que tiene la población. Y lo mismo, de la misma manera, están definidos los otros genotipos. Por lo tanto, la suma de todos estos, ¿verdad? Que son los únicos genotipos posibles que hay en esta población, es 1. Como seguimos teniendo solamente dos alelos, ¿verdad? La suma de P más Q es 1. Y entonces el número total de individuos, como les dije, no es más que el número de individuos que son del genotipo A1A1, más el número de individuos que son del genotipo A1A2 y el número de individuos que son del genotipo A2A2, ¿verdad? Entonces, la frecuencia del alelo A1, ¿qué va a ser? Está relacionada con la frecuencia de los individuos que tienen ese alelo. ¿Y cuáles son los genotipos que tienen ese individuo? Bueno, el genotipo A1, A1A1, que es lo que llamamos su cantidad N11, ¿verdad? Bueno, tomar en cuenta que este genotipo en particular tiene dos alelos A1. Entonces, estos individuos contribuyen con dos y los heterocigotos contribuyen con uno solo. Por eso aquí hay un 1, saben que aquí hay un 1, ¿no? Y todo esto entre el total,
¿verdad? Ahora, esta expresión se puede hacer más simple de esta manera y por lo tanto la frecuencia de una forma análoga se puede llegar a que la frecuencia del otro alelo es esto que está aquí. Ya tenemos todas las herramientas que necesitamos, ¿verdad? Y entonces, para construir el teorema de Hardy-Weinberg hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, hay una forma en la cual se toma en cuenta cada uno de los apareamientos particulares entre los diferentes genotipos. Pero hay una forma que es más simple, que es esta que les voy a presentar, que si ustedes quisieran una metáfora biológica para este caso, podría ser el caso de organismos sexuales diploides, ¿verdad? Que tienen una fecundación externa. Por ejemplo, que liberan sus gametos al entorno. Podrían pensarlo en algo así como, por ejemplo, como es la fecundación de los corales, que liberan sus gametos al entorno y esos gametos se unen de forma al azar. Y una cosa fundamental aquí, ya sin importar la forma, cómo se deduzca el teorema de Hardy-Weinberg, es que hay panmixia. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los tipos de cruzamientos tienen la misma probabilidad, inclusive la autofecundación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer aquí? Vamos a suponer que por aquí tenemos los gametos masculinos y por aquí los gametos femeninos. Entonces, en los gametos masculinos, como solamente hay dos alelos, o pueden tener el alelo A1, ¿verdad? Que su frecuencia es P, o el alelo A2, que su frecuencia es Q, y lo mismo para las hembras. Entonces, como estamos suponiendo panmixia, ¿verdad? La probabilidad de que se consigan es simplemente acción de masa, es decir, es el producto de esto por esto, es decir, la probabilidad de este cruce de cada uno de estos cruces es esto, ¿verdad? Aprecien que este cruce en particular hay dos, y entonces, ¿esto qué es? Esto es que se cruzó un alelo A1 con un alelo A1. Entonces, por lo tanto, en este caso tenemos este genotipo y este genotipo. Nosotros podemos resumir esto de esta manera. Tomen en cuenta de que este 2 surge de que hay dos formas en que este cruce ocurra, y si ustedes ven esto que está aquí, en realidad no es más que la expansión del binomio, de la expansión del binomio de las frecuencias alélicas al cuadrado, ¿verdad? Y que esto que está aquí, ¿verdad? En realidad son las frecuencias, esto nos da las frecuencias de los diferentes genotipos, es decir, las frecuencias genotípicas. Y el teorema de Hardy-Weinberg, lo más poderoso, que nos da una cosa muy poderosa, nos da una forma muy rápida, ¿verdad? Con esta expresión que está aquí, de simular el sexo, y además nos dice que basta una generación de cruces al azar, es decir, de panmixia, para que se obtengan estas frecuencias. Y esto es lo que nos va a permitir construir modelos de selección para organismos sexuales, que es lo que vamos a ver en los siguientes videos.